Cajamarca, siéntate, está como cojú parado ahí, o está de centinela en la puerta principal del cuartel. A ver, levanta la mano, licenciado, los licenciados levantan la mano. Ya, centinela, ¿no? La puerta principal. Es un honor. ¿Ah? Es desertor cojudo. Más antes había leva, ¿de acuerdo, hermanos? Lo llevaron su mamá pagó 600 soles para sacarlo. Dale, los dos. Ya, vamos. Acá, ¿cuánto estamos? ¿Cuánto van? Acá hay 1000, pero acá hay más. ¡Vive el Perú! Esta es una nueva versión, ¿eh? ¡Vive el Perú! Gracias, amigos del Perú profundo. Muchísimas gracias a mis hermanos de TikTok, a los piratas. Gracias, hermano. Provecho, carajo, pero siempre si quieran de ningún like a gusto de congas, como tú. Gracias, hermano. Les agradezco enormemente, compatriotas, por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. Augusto de Congas, Ágora Popular. Gracias, hermano, por las invitaciones a los lugares, a los confines de la patria. Muchísimas gracias, hermano. A esa gente de la macroregión de Puno, a Yunguyo, a Juli, a Juliaca, a mi hermana Aymara, a mi linda hermana Aymara Belinda. Como te extraño, Belinda. Ese abrazo fraterno, ese abrazo caluroso, carajo, por una hora. Algún día te llegaré a ver. ¡Viva el Perú! Miren, hermanos, voy a hablar sobre lo manifestado por la señora Dina Boluarte, ¿no?, en lo referente cuando el Poder Judicial ha sacado una resolución donde dice que al señor Pedro Castillo Terrones se le debe de entregar una pensión vitalicia equivalente a lo que gana la actual pseudopresidenta. ¿Cuánto gana la actual pseudopresidenta? 35.000 soles. ¿O no? Y eso lo aprobó su Consejo de Ministros oscuro. Ellos lo aprobaron. 35.000 soles. Pero esta señora nos dijo que las mamitas peruanas pueden hacer magia con 10 soles, porque con 10 soles se puede hacer sopa segundo y su postrecito. Las sopas lo van a hacer a usted, señora Dina Boluarte. Caldo de lengua de vaca. ¿Por qué se ríen? Carajo, ¿hay caldo de lengua de vaca o no? ¿O tú nunca has hecho sopa? ¿Ah? Entonces, pues, ¿por qué te ríes? Claro, pues es la verdad. Caldo de lengua de vaca, queda rico. Eso vas a comer usted, señora Dina Boluarte. Mira, hermano. ¿Pero qué ha dicho la señora Dina Boluarte? Ha manifestado lo siguiente: que Pedro Castillo Terrones, no, es un pro-terrorista y no merece esa pensión. No merece esa pensión. O a Pedro Castillo no deben darle esa pensión. Entonces, compatriotas, o sea que ella solamente quiere ganar sus 35.000 soles y Pedro no quiere que Pedro gane. Es equivalente a todos. ¿Todos los presidentes tienen su pensión o no tienen? ¿Alan García tiene pensión? ¿Quién cobra? Su último hijo. ¿Fujimori tenía pensión o no? ¿Siguen cobrando? No sé, eso sí no le puedo decir porque no sea. Ya. Miren, hermanos, el Poder Judicial, ante la solicitud de Pedro Castillo Terrones, que también quiere ganar su pensión vitalicia, el Poder Judicial ha dado la razón. Por eso ordena que se le pague los 35.000 soles mensuales, como gana la señora Dina Boluarte. Y la señora Dina no le gusta esto. Ella dice, no, a él no se merece una pensión, a él no tiene por qué darlo. ¿Qué diablo le interesa? ¿Ella la va a pagar? Esta pensión te pagamos todo el pueblo peruano con nuestros impuestos, señora Dina. Con la recaudación de los impuestos te pagamos todo, señora Dina Boluarte. Si a usted le pagan, no, a Castillo, a Vizcarra le pagan o no. A este señor, ¿cómo se llama? Caballo Triste, ¿también le pagan? Bueno, pero a donde yo me voy, hermano, es como la señora Dina Boluarte puede decir que Pedro Castillo Terrones no merece esa pensión. Sí lo merece, legal y constitucionalmente. Pedro Castillo Terrones, hermano, va a ganar 35.000 soles.
Entonces Dina no está de acuerdo. Entonces cásate con Pedro, porque su está en México y los dos ganan 70.000. Y viven felices y contentos. Hermano, ¡vive el Perú! ¿Qué tiempo tengo? 1 hora. ¿Qué tiempo tengo, Mayo? Muy bien. Hermano, voy a hablar de muchas cosas. Cuando nadie viene acá me gusta. Yo puedo hablar 5, 6, 7, 8 horas, hermano, sin parar. Sin parar. Sin libro, sin nada. Este libro me enseñó muchísimo. Yo he leído 3 libros fundamentales. José Gómez, ¿tienes ahí? Ahí pasa. O catalán, tú ya no ves. Tu lente no sirve para nada. Acá está. José Gómez, ¿quién fue este señor? Fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y se suicidó un día después que se suicida Adolfo Hitler. Vale decir, el 1 de mayo de 1945, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 en su búnker conocido como la Guarida del Lobo, con su prima hermana Eva Braun. Este señor José Gómez tenía una esposa, pero su esposa estaba enamorado de Adolfo Hitler, pero tenía 4 hermosas hijas y un varoncito, 5 en total. Hitler le aconsejó a él que se fugara, que se escapara. No, pero este señor y su esposa dijeron lo siguiente: nuestros hijos no merecen el escarnio de los vencedores. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Le inyectaron una inyección, una vacuna que adormeció a sus 5, los durmió a sus 5 hijos. Y cuando ya estaban dormidos, les inyectó, ¿cómo se llama ese elemento químico que causa la muerte sin dolor? Cianuro. Lo inyectaron cianuro y los 5 quedaron ahí. Y cuando vieron a sus 5 hijos ya muertos, los 2 se suicidaron. Pero este señor le volvió un orador nato, un orador histriónico a Adolfo Hitler. ¿Qué es un orador histriónico? Puede llorar o te puede hacer llorar solamente con su verso, con su verbo, con su elocuencia. ¿Y qué es lo que le hacía un gran orador a Adolfo Hitler? Porque él exaltaba el nacionalismo y hablaba en detrimento del Tratado de Versalles, que prácticamente había sido una profanación al desarrollo de Alemania. Ese señor levantó a Alemania y se vino la segunda consagración mundial. Este señor José Gómez. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Esto qué es? Esto es una práctica, ¿no? Aquí te enseña cómo te puedes parar frente a un espejo. Te enseña, por ejemplo, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Cómo debes de desplazarte, moverte, ¿no? En un gran espejo. Te enseña bonito este señor. Este está 40, este está 50. Y hermano, si gustas, acá va a quedar. Pásame los dueños del Perú. ¿Dónde está tu secretario catalán? Se para cansado toda la vida, carajo. Mira, hermanos, esto está a 5 soles. Mira, te voy a explicar. Acá está Romero, los Brescia, Benavides, Xochitl y los Vice. Mira, los dueños del Perú. Nuestra lucha en estas futuras elecciones no es contra, porque ellos son los representantes de los dueños del Perú. Ellos son los representantes legales de la élite que se cree el dueño del Perú y que prácticamente poco a poco están apropiándose de todos nuestros medios de producción, nuestras minas, ¿no? Nuestra agricultura y toda la logística que se utiliza para producir bienes y servicios. Acá está. Estos son los dueños de las AFP. Primac es del Banco de Crédito. El otro es de Colombia, el otro es chileno y el otro es canadiense. O sea, cuando a ti te descuentan el 10% de tu miserable 1.050 soles, esa plata ¿dónde se va? A las AFP. ¿Y qué hacen las AFP? Lo vierten en su propio banco y el banco te presta a altos intereses. ¿Quiénes llenan de plata? Dionisio Romero, colombianos,
chilenos canadienses. ¿Qué hacen más con tu plata la AFP? Invierten en empresas, minas, en lo que sea, en grandes bancos, los invierten. ¿Eso genera renta o no genera renta? ¿Genera ganancia o no genera ganancia? Genera ganancia. ¿Y por qué esa ganancia que hay? Porque tu plata lo están prestando y está cobrando intereses. ¿Por qué no repercute en la pensión del que aportó 30, 40 años? ¿Por qué no repercute? ¿Sabe por qué? Porque el fujimorismo hizo esta ley una trampa para pagar favores políticos a estos bancos. Entonces, hermano, contra estos es nuestra lucha, contra ellos, porque ellos no quieren que se cambie el modo de política que se ha implementado en el país. Ellos se han heredado el poder generación tras generación en más de 200 años de vida republicana. Para que puedas tener conocimiento cómo se han heredado, tienes que leer, hermano, la historia de los presidentes aristocráticos. Se llama Historia de la República Aristocrática. Ahí vas a encontrar a quién. Vas a encontrar este señor Augusto Bernardino Leguía, José Pardo Ibarreda, Guillermo Billingur, dos más que no recuerdo, lo vas a encontrar, 5 o 6 presidentes, República Aristocrática. ¿Qué hicieron esos presidentes? Sin conocer lo que contenía nuestras tierras, firmaban contratos y regalaban nuestros recursos, tierras, a las grandes transnacionales. Es triste, hermano, lo que pasa en el Perú. Mira, ¿quién es el señor que está arriba ahí? Es San Martín. Ese señor lo tenemos, mira, ícono de la libertad. Ahí debe estar, carajo, José Graviel Condorcanqui Tupac Amaru II. Allí debería estar, carajo, Manco Inca o Cahuide. ¿Y por qué lo han puesto ahí? Porque nos robaron nuestra identidad. ¿Quién fue ese señor? Sirvió a la corona española 23 años. Un masón. ¿Y cómo llegó acá? Él dice que yo liberté al Perú. No, fui a ese pueblo. No. La masonería inglesa lo liberó. Lo financió. ¿Para qué? Para detener el avance del imperio español. Por eso los españoles siempre se jactaban y decían: en mi reino nunca se oculta el sol. En mi reino nunca se oculta el sol. Te digo, hermano, ¿desde cuándo España se apropió de medio mundo? ¿Alguien me puede decir? Por eso cuando la gente en la red me dice que soy charlatán, váyanse al carajo. Yo tengo más de 50 años de lectura. ¿Sabes cuál es mi rutina diaria, hermano? En la mañana me levanto a las 6 de la mañana, me voy a correr en Oruro, en Coyique, carajo, 10 vueltas. Voy, me meto un duchazo, tomo desayuno y me voy a vender mi flauta a los mercados. Hasta las 12 del día. A las 12 del día hasta un almuerzo, yo leo 1 hora. Y vengo todos los días acá. No es fácil venir acá, no es fácil pararse todos los días acá, porque este es un costo. Por eso, hermano, cuando hablo, escucha con atención. Tengo 75 años. ¿Por qué? Parece que el Altísimo me ha dado salud. Mira, cuando este señor San Martín llegó al Perú, ¿sabes cuánto de territorio teníamos, hermano? ¿Sabes cuánto medía el Perú? 3.199.000 kilómetros a más. 3.199.000 kilómetros a más. ¿Hoy cuánto tenemos? 1.285.216 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo así se perdió tanto territorio? Estas 5 soles. ¿Vamos a hablar de cada uno de ellos? Deja acá, hijo. Catalán, abre los libros, para chateando, carajo. Mira, ¿cómo así se perdió tanto territorio? Le voy a decir, hermano, mira,
para conocer cómo se perdió territorio, o cómo cercenaron, o cómo depredaron, porque todos los países que circundan nuestro territorio crecieron gracias a nuestro territorio, gracias a nuestro Perú. Mira, 1851, ¿quién gobernaba? El abuelito del autor de ese libro que se llama Un Mundo para Julius. ¿Quién es? José Rufino Echenique. Él gobernaba 1851. Este señor firma un tratado con el Brasil que se llama Tratado de Libre Navegación por el Amazonas. De un plumazo le regaló 80.000 kilómetros cuadrados. Y este mismo desgraciado presidente, no, el otro, Augusto Bernardino Leguía. Augusto Bernardino Leguía gobernó al Perú 2 periodos, 1908 a 1912, y de 1919 a 1930, el último se le conoce como el oncenio de Leguía. ¿Qué hizo en sus 2 periodos? El primero, ¿qué hizo? En el año de 1909 firma nuevamente con el Brasil un tratado que se llama Tratado Velarde Río Branco. 17 de septiembre del año 1909, Tratado Velarde Río Branco. En ese Tratado Velarde Río Branco, Augusto Bernardino Leguía le regala al Brasil más de 240.000 kilómetros cuadrados de territorio. Por mi madre, escrito está, Tratado Velarde Río Branco, 17 de septiembre del año 1909. 240.000 a más kilómetros cuadrados al Brasil. Y este señor, en el año de 1909, también firma un tratado, en el año de 1922, también firma un tratado ¿con quién? Con Colombia. ¿Cómo se llama ese tratado? Salomón Lozano, 22 de febrero del año 1922. ¿Qué es ahí? Le regala a Colombia 147.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué territorio? Leticia. Leticia fue peruano, siempre fue peruano. Es que no sabemos la historia. ¿Y por qué digo que Leticia fue peruano? Porque un 14 de abril de 1861, si no me equivoco, 2 lovretanos, Benigno Bustamante y Enrique Vigil, que yo soy un aplauso, hermano. Benigno Bustamante y Enrique Vigil, esos 2 señores fundaron el puerto de Leticia. Era peruano. Otro tratado, el Tratado Polo Bustamante con Bolivia. Allí el Perú le regaló el Titicaca a Bolivia. Antes de ese tratado, todo el lago Titicaca era peruano. Gracias a Augusto Bernardino Leguía, hoy el 55% del lago Titicaca es peruano y el 45% es boliviano. El lago Titicaca tiene aproximadamente 84.000 kilómetros de superficie. Tiene 170 kilómetros de largo por 65 a 67 kilómetros de ancho. Yo soy Augusto de Congas, hermano. ¿Ahí quiénes viven? Los uros. Nuestros hermanos los uros en balsas flotantes. ¿Y por qué viven en balsas flotantes? Porque son culturas preincas. Cuando llegaban las invasiones ellos se sentían más seguros en medio del Titicaca. Ahí fue hace poco la señora Keiko Fujimori para mentirlo, para engañarlo, porque es zona turística, entró, les compró toda la artesanía y se vistió de oro y salió. Puno me ama, los aymaras me aman, los que... Vete al carajo, china ratera. Eso es historia, no, hermano. Otro tratado, hermano, el Tratado de Lima con Chile, el Tratado de Ancón. Hermano, yo sé que casi nadie ha leído el Tratado de Ancón. Yo sí, por eso siempre digo acá, y lo voy a ratificar una vez más, el 98% de peruanos solamente conocemos la tapa del libro de la historia del Perú. El resto no sabemos absolutamente nada. Tratado de Ancón, 20 de octubre del año 1883. ¿Quién gobernaba? El traidor Miguel Iglesias. En ese tratado, en el artículo 4, dice lo siguiente:
Tarapacá pasa a perpetuidad para los chilenos. Arica y Tacna permanecerán por 10 años en poder de los chilenos, y al término de 10 años Chile convocará un plebiscito, una consulta popular, un referéndum a esos pueblos, para que cada ciudadano libre y soberanamente decida si quiere pertenecer a Perú o a Chile. Ese plebiscito o esa consulta nunca se produjo. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no hubiese aparecido este traidor otra vez, Augusto Bernardino Leguía, que firme el Tratado de Lima en el año 1929? ¿Saben qué hubiese pasado, hermano? El Perú hubiese demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por incumplimiento de un tratado internacional. ¿Dónde está escrito? Convención de Viena, 1969, Derecho Internacional. Cuando un país no cumple a cabo de un tratado, el otro país unilateralmente tiene derecho a pedir su revisión, anulación o un nuevo tratado. Pero ya no. Cuando Leguía firme ese Tratado de Lima, los chilenos le entregaron 15 millones de dólares, porque ahí Arica pasó a ser chileno. Esos 15 millones de dólares nunca llegaron, carajo, a las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque Leguía se los robó. Y si no mal recuerdo, Tacna recién ingresó al Senado peruano el 6 de agosto de ese mismo año. Te pregunto, ¿por qué el Tratado de Libre Navegación con el Amazonas? ¿Por qué el Tratado Velar de Río Branco? ¿Por qué el Tratado Polo Bustamante? ¿Por qué el Tratado Salomón Lozano? ¿Por qué el Tratado de Lima no está en la currícula educativa? ¿Y por qué solamente está el Tratado de Ancón? ¿Sabe por qué? Para mantenerlos en alto. Este señor San Martín, el 6 de junio del año 1821, allá en Punchauca, kilómetro 22, carretera Canta, hay una hacienda ahí, se reunió ¿con quién? Con el señor, el general virrey La Serna. ¿Cómo se llama esa conferencia de Punchauca? 6 de junio de 1821. San Martín no lo citó. El que lo citó fue el virrey José de La Serna. La Serna le pregunta a San Martín y le dice: ¿qué es lo que quiere usted hacer del Perú? ¿Sabe qué le preguntó? ¿Qué le respondió? Yo quiero hacer del Perú una monarquía constitucional. El rey le retrucó y le dijo: ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿A quién vas a colocar como monarca? Voy a ir a Europa, respondió. Traer un príncipe de ojos verdes y lo voy a poner monarca. ¿Y sabes cómo le hizo cagar el rey? Le dijo lo siguiente: ¿la corona española sabe? No sabe. Vete al carajo. Ahí lo bajó. Y cuando Bolívar le invita a la famosa conferencia de Guayaquil, 25 al 26 de septiembre de 1822, allí tenía San Martín un lineamiento para decirle a Bolivia. ¿Cuál era decirle? Le iba a decir de que Guayaquil era peruano. Pero cuando San Martín desembarca en Guayaquil, actualmente es el principal puerto peruano, ecuatoriano, fue peruano. Ecuador no mide más de 260.000 kilómetros cuadrados, no mide. Entonces, Bolívar, ¿cuál era la idea de San Martín al ir a Guayaquil? Decir a Bolívar que Guayaquil era territorio peruano, porque era peruano. Pero cuando desembarca allá en Guayaquil, Bolívar estaba ahí. ¿Sabe qué le contestó? Bienvenidos a tierras colombianas. Lo cagó. ¿Qué le dijo ahí San Martín a Bolívar? Quiero hacer una monarquía constitucional. ¿Qué le dijo Bolívar? No, yo quiero hacer mi gran Colombia. Ya tenía Venezuela, Ecuador y Colombia. ¿O no? Entonces ahí Bolívar se dio cuenta que estaba mal y de ahí se va, se retira y abandona totalmente. ¿Y Bolívar quién era? ¿Quién era Bolívar? Bolívar, carajo, era un hombre culto, un hombre leído,
Tenía grandes amigos. ¿Sabes amigos de quién era? De este gran científico alemán Alexander von Humboldt, el que descubrió la corriente del Niño o la corriente peruana. Bolívar fue amigo, carajo, de ese gran corso francés, Napoleón Bonaparte. Es por eso que cuando Napoleón Bonaparte se casa en el año de 1799, allí en el castillo de Notre Dame, ahí donde se filmó la película El Jorobado de... Ahí se incendió, ¿recuerdan? Lo han reparado. Ahí se casó Napoleón Bonaparte. ¿Y sabe quién fue su invitado de honor? Simón Bolívar. Porque su familia era aristocrático. Y si eso es una... Te puedo hablar, hermano, a fondo, pero el tiempo es oro. ¿Cuánto me queda? 2 horas, gracias. Mira, ¿cuándo llega Bolívar acá? 3 de enero de 1822. Perdón, 23. El 3 de enero de 1823 San Martín llega al Perú. ¿Quién lo invita? El solitario de Sayán. ¿Cómo se llamaba? Faustino Sánchez Carrión. Hablando de Faustino Sánchez Carrión, ¿qué dijo ayer Acuña? Mejor no hablo de ese pata, porque ese pata es lo máximo. Es la expresión elevada a la máxima potencia de una persona que no conoce, no sabe absolutamente nada y da vergüenza, y más vergonzoso es que es candidato presidencial. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Él lo invitó, Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. ¿Y por qué lo llamaban el solitario Sayán? Porque Bolívar y San Martín perseguían a Faustino Sánchez Carrión. Entonces este señor, para no ser identificado, para no ser capturado, se fue a Sayán. ¿Qué conoce Sayán? De Huacha 2 horas, creo que está, ¿no? Ahí más arriba está Churín, más arriba está Ollón. Ahí los martes hay feria, perdón, los jueves hay feria. Varias veces iba a vender mi flauta ahí a Ollón. ¿Qué le parece? Ahí, este señor era un acérrimo, el que atacaba al gobierno de Simón Bolívar, y cuando escribía sus artículos, no ponía a Faustino Sánchez Carrión, ponía el solitario de Sayán. Por eso lo llamaban el solitario de Sayán. ¿Qué le parece? Un aplauso para ustedes, hermanos. Por eso hay que leer. Un comercial, pásame cualquier libro. Una hoja, cualquier hoja en blanco, cualquiera. No te preocupes, no me preguntes si sea o no sé. Esto sabemos, pues, hermano, Juan Velasco Alvarado. Todo está a 5 soles, mira. ¿Por qué no se toca profundamente lo que hizo Juan Velasco Alvarado? ¿Por qué? Porque despierta el nacionalismo. Por eso siempre he dicho acá y me ratifico una vez más, ¿no? La desgracia del peruano es no ser nacionalista. Nos han enseñado a ser eurocentrista, amar lo exógeno, amar lo de afuera, amar lo extranjero, pero desechar lo nuestro. Ahí está, clara expresión de María del Carmen Alba. Nosotros trabajamos para ricos y pobres, pero también trabajamos para blancos e indios. Ahí está Rafael López Aliaga, que dijo: dejen que el dólar siga subiendo para que esos indios sin alma sepan por qué eran votados. Y después pidieron disculpas, me equivoqué. No, no se equivocaron, hermano, porque por la vena de esos corruptos corre sangre, odio visceral hacia el andino. Pero nunca te sientas menos, así te llamen Cholo Serrano, nunca te sientas menos. Yo soy altoandino, hermano. Como altoandino no tengo ningún complejo. ¿Sabe por qué te llaman así? Para crearte un, ¿cómo podría llamarlo? Un complejo de inferioridad, para hacerte sentir menos. Pero aquellos que no saben quiénes son, se van a sentir menos. Pero yo no, soy altoandino. Y como altoandino, hermano, me siento hermoso, poderoso, soberano, libre. ¿Por qué? Porque sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Eso se llama identidad. Eso se llama identidad.
¿Y quién nos robó nuestra identidad? Esa desgracia que está arriba. Pero ¿cómo? Mira, cuando él proclama la pseudo independencia del Perú, aquel lejano 28 de julio de 1821, se rodeó de criollos, de curas, de ellos se rodeó. Y cuando empieza la era republicana, solamente los criollos asumieron todo el poder. ¿Por qué? ¿Y quién era? ¿A quiénes contra los criollos? Hijos de extranjeros nacidos en el Perú. Ellos asumieron todo. ¿Por qué? Porque hablaban el castellano, eran católicos, sabían leer y escribir. Y nuestros hermanos nativos autóctonos, oriundos, incarios, hablamos el quechua a mucha honra. Soy quechua hablante, nuestra lengua materna es el runashimi. Éramos una cultura ágrafa, no sabíamos leer, no sabíamos escribir. ¿Ah? Entonces por eso nos quitaron nuestra identidad. Ese señor que está arriba, ese señor, pero le rinden pleitesía. Libertó Chile, Perú, váyanse al carajo. Esos países ya estaban a punto de liberarse. ¿Por qué? Porque en el año de 1808 Napoleón Bonaparte invade España y coloca como rey a su hermano Pepe Botella porque era un alcohólico desgraciado. Entonces, ¿qué hizo la corona española? Empezó a replegar a todo ese ejército de sus virreinatos, y los virreinatos quedaron debilitados. Pero ¿saben quién se enfrentó a ese poderoso ejército del rey? José Gabriel Condorcanqui, con su levantamiento indígena del 4 de noviembre de 1780 en el Cusco. Hermanos, ¿qué te parece, catalán? Aprende, pecojudo. Él es mi amigo, pero tengo una confianza eterna con él. Por eso, hermano, mira, si yo fuera profesor de historia, en un año le cambio la mentalidad del alumno. Pero acá hay una currícula, un dogma que nos han impuesto. Ese dogma educativo, esa currícula que nos han impuesto, no nos enseña a pensar, no nos enseña a cuestionar, no nos enseña a criticar, solamente nos enseña a obedecer, solamente nos convierte en apóstoles, solamente nos convierte en serviles de los grupos de poder, porque una verdadera educación te enseña a romper reglas, te enseña a romper dogmas, te enseña a dar tu propio criterio, te enseña a escudriñar la historia. Pero ni el profesor siquiera puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque si ven a un profesor de historia que enseña lo que es la realidad, corre ese alto riesgo de ser sometido a un proceso administrativo y que puede terminar con su destitución. Eso es el Perú. Eso es el Perú. Por eso, hermano, para terminar, allí en el norte había una hacienda, ¿cómo se llama? Se me va de la memoria. Allí había un arco de madera, decía: trabaja, reza y calla. Trabaja, reza y calla. Los hacendados en la época, no, de los terratenientes, de los señores feudales. En Estados Unidos también igualito, se copiaron. El magnate del petróleo norteamericano Davison Rockefeller fundó Fundación para la Educación. Fundación para la Educación. Suena bonito, ¿no? Pero abajo decía: no queremos una sociedad pensante, queremos una sociedad trabajadora. Hay que cambiar acá la mentalidad del joven, del estudiante en todos los niveles. Pero con este Congreso corrupto, este gobierno estúpido, ¿qué se puede cambiar? Entonces depende de nosotros, solamente depende de nosotros. Vuelvo a repetirlo: si ese Partido Nacionalista Perú Te Quiero hubiese logrado su inscripción, yo hubiese sido, carajo, candidato presidencial y arrasaba en primera vuelta. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Hasta